Su servidor, mi nombre es Gaudencio Cruz Sarmiento. Tuve la oportunidad de estudiar una carrera en la Universidad Autónoma Chapingo de la especialidad de Ingeniería Mecánica Agrícola. Mi carrera profesional fue complementada por otros campos como el desarrollo rural, producción agrícola, tanto a nivel de fruticultura, horticultura, floricultura, campo de la seguridad alimentaria. Y finalmente hace 10 años para acá soy productor y promotor del cultivo de la stevia en México. En todo este tiempo pues nos hemos enfrentado a diferentes aspectos del quehacer en el campo mexicano. Uno de ellos muy fundamental es el tema de la capacitación. He tenido la oportunidad de seguirme capacitando, pero también he tenido la oportunidad de capacitar a técnicos, manejadores de empresas agropecuarias y por supuesto que también a nivel de campesinos, de productores, sobre todo en el sureste mexicano. He dado capacitaciones, certificaciones orgánicas, certificaciones de buenas prácticas, buenas prácticas de procesamiento. La planta de stevia es una alternativa que se nos está presentando, aunque en el mundo ya tiene algunos años, pero hablando de México, tendremos unos 20 años aproximadamente que se ha venido probando, impulsando su uso, su cultivo. Y bien, pues en primer lugar comentarles que pertenece a la familia de las asteráceas. El género stevia dentro de esta familia tiene muchas especies, alrededor de unas 300, pero especialmente una especie que se llama rebaudiana es la que nos interesa, porque esta especie tiene glicósidos de esteviol que dan notas dulces al paladar, con la enorme ventaja que no contienen calorías. Cuando la consumimos, pues no genera esas calorías en nosotros, en los humanos. Por eso la importancia que ahora tiene toda la industria agroalimentaria que procesa alimentos, bebidas, pues se está poniendo los ojos en la stevia, porque dentro de la Organización Mundial del Azúcar la clasifica como una sustancia endulzante de alta potencia, natural, no calórica. Y finalmente decir que es una planta que también la podemos catalogar como nutracéutica, porque es un alimento que proporciona beneficios a nuestra salud, no eleva los niveles de glucosa en la sangre y activa las células beta del páncreas para producir insulina. Ahora, en cuanto a los usos, tenemos uso humano, ya sea como endulzante, como medicinal o como cosmético, uso animal para alimento y uso vegetal también como alimento, en este caso abonos. La molécula de la stevia tiene una cantidad muy elevada de magnesio especialmente, por eso su potencial para hacer abonos agrícolas. Cada 100 gramos de stevia de materia seca contiene 500 miligramos de magnesio. Una muy breve historia, es originaria de Paraguay, sin embargo Japón la dio a conocer al mundo, la consideran ya dentro de su industria de alimentos. En Japón se dice que al menos la mitad de todo el endulzante que usan es stevia. Algunos datos revelan que hasta 70%. En el resto del mundo estamos todavía muy por debajo del 4%, 1% más o menos. En México llegó en 1990, se estableció el primer cultivo en México. Y de ahí, bueno, pues hay toda una historia. Hoy en día tenemos formado el Consejo Mexicano de Stevia, que es algo también importante, y hace 2 años hicimos un foro en el Senado de la República. Bien, y bueno, pues a mí me gustaría compartirles que pues la stevia ofrece una oportunidad de negocios en México en diferentes eslabones, ya sea a nivel de productores, a nivel de técnicos para dar asesorías, dar capacitaciones, para procesar la stevia y hacer empresas que puedan distribuir los diferentes productos que presentan la stevia. Un primer gran tema de negocio que se puede hacer en la cuestión de stevia es el mejoramiento genético. La variedad que está liberada en el mundo se llama Morita 2. Y con la Morita 2 pues estamos la gran mayoría de los stevieros. Sin embargo, pues hay otras variedades que ya se han ido generando. En México habrá tal vez unas 50 diferentes opciones de variedades, aunque están todavía en proceso de su puesta a punto de manera industrial, se puede decir.
En el tema del material vegetativo ya usarse en las plantaciones comerciales, pues ahí hay otro gran ámbito de posibilidad para producir plantines, ya sea por esqueje o por semilla o incluso por cultivo de tejidos. La opción más se usa es por esquejes. La semilla ha demostrado viabilidades muy bajas, por eso se usa poco, aunque China e Israel han desarrollado producciones de semilla, son muy viables al nivel de 80%. De manera natural, la stevia su semilla tiene una viabilidad como de 3%. Lo que más se usa es el esqueje, y en el cultivo de tejidos también se ha usado, pero la planta hasta ahora ha salido con poco vigor. El otro eslabón donde se puede hacer negocios en el tema de la stevia es en la producción de la hoja seca. Lo que se aprovecha en la stevia básicamente es la hoja. La hoja tiene alrededor de hablando de la morita 2, 13 a 20% de glicósido de esteviol, que es donde están las moléculas dulces. Hay especialmente una que se llama rebaudiósido A, Red A, que es el que da la nota dulce. Sin embargo, cuando se extraen los ingredientes activos, estos glicósidos de esteviol se sacan todos, son como 9 y están en la hoja. El tallo también tiene, pero tiene muy poco, tendrá 1 a 3% cuando mucho, y la raíz prácticamente no tiene. Sin embargo, el tallo se puede usar para alimento de ganado, incluso para té, para consumo humano también es interesante porque ahí es donde están los antioxidantes. El tallo de la stevia tiene más antioxidantes que un té verde, por ejemplo. El punto es que en el tema campo, pues ahí está uno de los negocios principales. A eso nos hemos abocado, en lo personal me he abocado. Yo tengo un pequeño proyecto de producción de stevia, pues lo que vendo es hoja seca, también los tallos, aunque el tallo lo estoy usando especialmente para devolverlo a la parcela como abono, ¿verdad? Por supuesto que el otro gran tema de negocios pues es la agroindustria, con diferentes modelos para poder procesar. Pues bueno, hay un valor agregado todavía de mayor escala, y bueno, pues claro que se traduce en la venta final del producto. Aquí en este caso el producto se llama SG, que son glicósidos de esteviol, y tienen diferentes grados de pureza. Pueden estar a un nivel de 97, 98%, 95% es lo más común, y de ahí para abajo. Eso quiere decir que ese porcentaje del que se habla es la cantidad pura que tiene de los ingredientes activos, y la diferencia pues son otros compuestos que no son de interés. Por eso se mide de esa manera la pureza, y también se mide en función de la cantidad del rebaudiósido A que tenga. Si tiene más del 50% de rebaudiósido A, tiene más precio, más valor. Y bueno, finalmente a nivel de consumidor, ahí pues hay también otro gran campo, pero aquí ya estamos hablando de los diferentes productos terminados que se pueden procesar, desde lo más sencillo como poner en bolsitas la stevia en hoja así molida o entera, hasta, bueno, alimentos, bebidas que lleven stevia, pasando por extractos, goteros, etcétera, etcétera. Ahora me gustaría contarles un poquito la situación actual de la stevia. Hablando a nivel global, unas 40,000 hectáreas aproximadamente. El 85% de esto está en China, es el líder. El 4% del consumo de endulzante es stevia, esto es a nivel mundial. Y dos temas relevantes. Uno, que ya está desbloqueada en todos los países, en todos los mercados, en todos los países, ¿no? Todavía Europa, hace no mucho tiempo, cosa de 2008 a 10 años, todavía tenía muchas restricciones. El mismo Estados Unidos también le tenía restricciones, pero hoy en día ya está bastante liberada. Sin embargo, Asia nos sigue ganando en el sentido de que para ellos sí ya la consideran como un ingrediente alimenticio, mientras que el resto del mundo lo tienen como ingrediente dietético. Que pareciera nada esa palabra, pero pues la verdad ya en términos del uso que se le autoriza y se le permite, sí marca una gran diferencia. Y bueno, el otro dato relevante a nivel mundial es que el Consejo Mundial de la Stevia calcula que en unos 10 años
tendríamos que pasar de 40.000 hectáreas a 800.000 hectáreas. Y bueno, en el mundo la empresa líder se llama Ingredium. En cuanto a los usos, endulzantes para alimentos y bebidas, y los precios varían, hablando de hoja seca, de $1 a $3 y de 42 a $150 la sustancia purificada, los SG purificados. Estamos hablando de esos precios si es stevia convencional. Si es stevia orgánica, pues tiene un pequeño sobreprecio, puede ser de un 20, un 30, probablemente hasta un 50%. Para el caso de México, tenemos muy poquita stevia, unas 200 hectáreas quizás, y bueno, pues nosotros también tendríamos una proyección, así como en el mundo, de que en México podríamos llegar a tener unas 200.000 hectáreas. México consume el equivalente hoy en día, a unas 1.500 hectáreas, y una cosa muy interesante, México está catalogado a ser como un jugador muy importante en la industria de la stevia a nivel mundial. Por ejemplo, el presidente de la Federación Americana de la Stevia, el doctor Juan Carlos Fischer, él es de Paraguay, ha dicho eso. El 1% del consumo de endulzantes en México es stevia, y seguimos consumiendo azúcar, y sucralosa es la reina, pues es el rey de los endulzantes. En México la empresa líder se llama Metco, sin embargo ellos importan, pues se puede decir que el 100% de materia prima que usan para sus productos los importan, precisamente se lo compran a Ingredium. Uso endulzante como alimentos y bebidas, también como nutracéutico, en el caso mexicano, un asunto interesante porque la ruta verde, es decir, muchas empresas que se dedican a la herbolaria, a la medicina natural, están consumiendo stevia no purificada, sino como hoja seca. Bueno, en México los precios van de 60 a 90 pesos, si es convencional, como dije, y más o menos 1.500 pesos la stevia purificada, que prácticamente hay muy poca stevia purificada que se produce, toda se importa, la gran mayoría se importa, a pesar de que hay 3 empresas que ya están instaladas en México para hacer SG. Pues ahora me gustaría comentarles que México pues es un escenario muy interesante para detonar la stevia pues en México. En primer lugar, porque el 52% de la población mexicana padecemos sobrepeso, obesidad, entre otras razones por la ingesta de azúcares. Y bueno, la idea es que logremos producir, transformar la stevia y que se convierta en uso cotidiano pues, entre toda la sociedad, y que México cuenta con recursos agroecológicos muy óptimos y una inmejorable posición geoestratégica en el mundo, y eso es algo que nos podría ayudar mucho, ¿no? Hay diferentes proyectos, diferentes intentos. Hoy en día traemos un proyecto para sembrar 1.000 hectáreas para llegar a unos 2.000 productores aproximadamente, y eso bueno pues ya está bastante avanzado este proyecto. Pues bueno, hay diferentes paquetes tecnológicos, vamos a decir el paquete convencional, estaríamos ahí pensando en el uso racionalmente de agroquímicos, y luego el otro paquete pues es el que pues de alguna manera yo estoy usando y me gustaría poner sobre la mesa y defender, que sea stevia orgánica, recordando que pues lo que se aprovecha es la hoja. En este caso pues yo uso 120.000 plantas por hectárea, 100.000 a 120.000, dependiendo de ciertas condiciones del suelo. Uso riego por goteo, y a cada surco o cama de siembra le pongo un acolchado, puede ser plástico o puede ser orgánico también, digamos alguna paja, algún pasto quitado, en fin. Y bueno, toda la parte de nutrición es con ácidos húmicos, con rocas molidas que tienen algunos elementos como magnesio, calcio. Hoy en día ya existen elementos mayores que están certificados orgánicos, como el nitrógeno, fósforo, potasio, todo eso. En el tema de plagas y enfermedades, es una planta bastante noble, solamente sufre un poco por el tema de hongo, pero pues igualmente ya en la agricultura orgánica ya hay una enorme oferta de diferentes productos que nos ayudan, especialmente los cobres. Hablando de plagas, solamente son planes preventivos, igualmente con extractos naturales. No hemos tenido problemas económicos por el tema de plagas, ¿no? Hablando del agua, el consumo de agua, se lleva una lámina de 5 milímetros. En la época más crítica, una planta adulta se está consumiendo medio litro de agua diario, desde el nivel del mar hasta donde las heladas nos lo permitan.
Por supuesto que si estamos en zonas muy altas, donde hay heladas, pero pues hay condiciones para producir bajo invernadero, también es posible. Hablando de las zonas donde sí están en este rango del nivel del mar hasta donde la lo permite para hacer a cielo abierto, más bien las condiciones ya no son climáticas, sino ya son de la condición del suelo. Por ejemplo, que no tenga mucha piedra, es decir, que sean suelos mecanizables. Y por otro lado, que haya agua. Yo diría que sería el factor más determinante en la elección de un buen sitio para sembrar stevia. Los ingredientes principales de interés que están en la planta, cuando ésta inicia su diferenciación floral, esos nutrientes de la planta se van al tema de la floración y entonces disminuye su dulzor de la planta. Entonces, justo antes de que empiece la floración, hay que cosechar. Si ya florea la planta, bueno, va a tener algunos ingredientes medicinales, pero este ingrediente principal, que es el dulzor, va a disminuir considerablemente. Una hectárea de stevia, quizás hasta unas 5 hectáreas, de 1 a 5 hectáreas, debe tener de manera permanente 3 personas por hectárea, ¿no? Es decir, que si son 5, tendríamos que tener una cuadrilla de 15 personas diariamente que tienen. ¿Y esto por qué? Pues porque hay que ver las cuestiones de riego, hay que ver las cuestiones de poda, las cuestiones de quitarle las malezas, el monitoreo de plagas y enfermedades también es muy importante, ¿no? Son las tareas que hacen estas 15 personas. Sin embargo, si la comparo como con un jitomate, por ejemplo, que también necesita mano de obra intensa, que hay que estar diario, pues yo diría que la stevia estaría como a una tercera parte de exigencia. Hay que estarla monitoreando diariamente, ¿verdad? Pero no a nivel de una hortaliza como esta que acabo de mencionar. La planta tiene una vida útil de hasta unos 7 años. 3 años, muy fácil de lograr. 4 a 5 años es algo que todos quisiéramos, y así muy extraordinariamente hasta unos 7 años. A los 15 días de haberse sembrado la planta por esqueje, a los 15 días, una vez que la planta ya se afianzó en el suelo, se le realiza una poda de formación. Esto es hacerle un corte al nivel de la primer par de hojas o al segundo par de hojas, dependiendo un poco de las condiciones de la planta. Si el primer par de hojas está muy débil, entonces le dejo 2, y si el primer par de hojas está bien, solamente 1. Y entonces eso va a provocar que salgan las ramas laterales. Y esa planta, esa mata, va a empezar a florear más o menos a los 55 días, 60 días, dependiendo de la época del año. La stevia es muy sensible al fotoperiodo. En días cortos, florea rápido. Y rápido quiere decir 45 días, 50 días. Y en días largos, florea tarde, 60, 65 días. Antes de que floree, se corta, se cosecha casi a nivel del suelo, solamente dejando de nuevo unos pocos pares de hojas para que siga fotosintetizando y no se muera. Y de ahí más o menos se va a establecer de que cada 60 días, cada 55, 65 días se va a estar cosechando. Esto me lleva más o menos a tener 6 cortes al año. Y bueno, la relación hoja-tallo es 70% de hojas y 30% de tallos en materia seca. Y 1 hectárea, considerando las densidades que ya comenté, me puede estar dando sin problemas 7,000 kilos de hoja seca. Hoja seca no a 0% de humedad, sino más o menos a 10, a 12, 9, 10, hasta 12% de humedad, que es lo que la industria pide para que no se descompongan sus bodegas y todo eso. Esa variedad puede llegar a 12,000 kilos. Un promedio que yo manejo es 9,000 kilos. Entonces con eso hago mis cálculos y eso es lo que he podido más o menos comprobar. 9,000 kilos por hectárea. Primero voy a plantearlo de la siguiente manera. De los 4 sabores básicos que hay en la naturaleza,
que es dulce, amargo, agrio y salado, el que genera placer es el dulce. Y lo segundo que voy a decir es que después de la leche que tomamos de nuestra mamá cuando nacemos, la siguiente sustancia dulce que probamos es el azúcar. Y entonces se nos queda una huella del sabor, y ahora cuando se nos presenta el sabor de la stevia, pues inmediatamente lo comparamos con el azúcar y de ahí viene ese resabio o esa nota que queda después de haber probado la stevia. No es que exactamente sea amarga, sino que sabe a hierba. Es un sabor herbal y como no sabe a azúcar, lo rechazamos. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, el escenario cambia un poco. Ahora, la composición de los glicósidos de esteviol, que son unos diterpenos, están equilibrados dentro de la misma planta. Si yo separo el rebaudiósido A y hay otro que se llama rebaudiósido M, esos dos así solitos, puros, esos no tienen resabio a hierba. Mientras que hay otro que se llama esteviósido, ese sabe a hierba. Pero ese es el que tiene las propiedades medicinales. De ahí que todavía los estevieros así puros de corazón preferimos no separarlas. Ahora la biotecnología ha desarrollado una modalidad, todo el extracto madre de la stevia se puede convertir en rebaudiósido M, que ese es el que tiene el perfil más exacto o más idéntico al azúcar. Es decir, si tiene, creo que no llega ni al 0.7% de rebaudiósido M, es demasiado poco, pero todo se puede transformar en rebaudiósido M con la actividad de unas bacterias que al someterse a una fermentación se convierte en rebaudiósido M. Eso es un asunto que se está trabajando mucho por algunas empresas, pero los estevieros decimos que mejor no. Hoy en día también por proceso, es decir, por la forma en que se hacen los extractos, se puede disminuir el efecto de ese resabio. Hoy en día las stevias, aún sin hacer esa transformación del rebaudiósido M que les digo, hoy en día ya no tienen el mismo resabio que hace 20 o 10 años. Sin embargo, bueno, si es una realidad, hay que aceptarlo, ¿verdad? Aquí en este caso lo que les podemos decir a los consumidores es que lo consuman sin pena, sin duda, sin ningún miedo, ¿verdad? Y que bueno, que más bien acostumbren un poquito a su paladar a tolerar esa nota, ¿no? Que en las primeras ocasiones puede ser desagradable, pero que bueno, finalmente desde el punto de vista nutracéutico es más conveniente sacrificar un poquito el tema de ese sabor, ¿verdad? Desconocido, por los beneficios a nuestra salud. Bueno, pues eso es, espero que con estos datos nos podamos enlazar al mundo de la stevia, ¿no?